Se burló de su intento de desenvainar la espada, luego cayó de rodillas sobrecogida. El aire de Atalgard sabía a estática y a piedra antigua y fría. Se le pegaba a la garganta a Esle, un recordatorio constante de que respiraba una atmósfera procesada por maquinaria más antigua que la historia registrada de su propia especie. La gran procesión, la cavernosa sala que conducía al trono del Señor de la Guerra, era una obra maestra de acústica brutalista. Cada paso, cada susurro de sus ropas diplomáticas resonaba con una claridad inquietante, amplificada y distorsionada por los ángulos agudos e implacables de los muros monolíticos. Era un lugar diseñado para hacer sentir pequeños a los visitantes, para despojarlos de su confianza antes incluso de llegar al centro del poder. Y funcionaba. Incluso el anciano erudito que caminaba a su lado, un cristiano nativo con la piel como granito agrietado, parecía encogerse dentro de sus voluminosas ropas. El Señor de la Guerra valora la fuerza por encima de todo, árbitro, murmuró el erudito, con una voz tan seca que el salón la transformó en un siseo. Sus campeones creían que el veredicto de la espada solo podía ser dictado por el brazo más fuerte del sector. ¿Y tú, erudito? Ese mantuvo la voz baja, con una calma diplomática tan estudiada que el salón no logró convertirla en algo amenazador. Los ojos multifacéticos del erudito se movieron, dejando entrever un destello de bondad. Creo que nuestra historia es más larga que nuestros recuerdos. Los textos antiguos hablan de una canción, no de una lucha. Llegaron al final del salón, donde dos enormes guardias con armaduras de color obsidiana custodiaban unas puertas de metal oscuro martillado. Se abrieron sin hacer ruido, revelando la sala del trono. Era más bien una caldera que una sala, con el suelo descendiendo hacia un dado central. Allí estaba sentado el Señor de la Guerra, una figura corpulenta y llena de cicatrices, desplomada sobre un trono de piedra irregular. A su lado, con una postura que irradiaba energía contenida, estaba su hija. La imagen que aparecía en sus informes no le hacía justicia. Era alta, su cuerpo era testimonio de una vida de entrenamiento brutal, enfundado en una armadura funcional que, sin embargo, acentuaba las poderosas líneas de su físico. Una cascada de cabello blanco como la nieve estaba recogida sobre un rostro de rasgos felinos afilados marcados con intrincados patrones oscuros que recorrían sus pómulos. Sus orejas, más largas y puntiagudas que las de un humano, se movieron ligeramente al verlos llegar y sus ojos dorados se entrecerraron. Era Kiran. Al acercarse, el Señor de la Guerra se movió, su voz un ronco rugido. El concordante envía a un niño para supervisar el juicio. Se burlan de nosotros. Ese inclinó la cabeza, un gesto de respeto que no le costó nada. Soy el diplomático ese de la Confederación Terrana. Señor de la Guerra, estoy aquí solo para asegurar que sus tradiciones se respeten. Kiran se levantó del trono con un impulso fluido y depredador. Lo rodeó lentamente, sin que sus botas blindadas hicieran ruido sobre el suelo de piedra. Su proximidad ejercía una presión física, un acto deliberado de intimidación. Era una cabeza más alta que él, y la densidad de su presencia era palpable. Podía percibir el limpio aroma metálico de su armadura y un tenue olor más salvaje debajo, algo así como tierra seca y relámpagos. Tradición, se burló ella, con una voz grave y melodiosa de contralto que contenía un agudo matiz de desprecio. Se detuvo justo frente a él, tan cerca que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para sostenerle la mirada. Nuestra tradición está escrita con sangre y hueso. Es una prueba del espíritu guerrero, de su fuerza. Mírate. Extendió la mano no para golpear, sino con una curiosidad clínica, y le tocó el hombro con un solo dedo blindado. La fuerza casual del toque lo hizo tensarse. Estás hecho de piel suave y extremidades débiles. No tienes garras, ni armadura natural. ¿Qué sabrá una criatura como tú de fuerza? Se inclinó más cerca, bajando la voz a un susurro conspirador que aún resonaba en el silencioso salón. Dime, pequeño árbitro humano, ¿crees que podría siquiera levantar un veredicto, y mucho menos redactarlo? Su burla era evidente, un arma en sí misma, destinada a desestabilizarlo y humillarlo ante toda la corte. Él sostuvo su intensa mirada dorada sin inmutarse, con expresión plácida. Ese no es mi papel, dijo con voz serena. Estoy aquí para observar, no para participar. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Claro que el ratón no participa en los asuntos de los leones. Solo observa. Recuerda cuál es tu lugar.
Ella se giró y regresó al trono, su silencioso desdén más insultante que cualquier palabra. Ezra se mantuvo firme, con el corazón latiéndole con un ritmo constante contra las costillas. Había estado en habitaciones con seres que podían matarlo con un pensamiento, que comandaban flotas capaces de esterilizar un planeta, pero nunca se había sentido tan minuciosamente evaluado y rechazado a un nivel físico tan primitivo. No era un guerrero. Era un humano. Y en Atalgard, comenzaba a comprender que eso era una desventaja profunda y peligrosa. El recorrido por la ciudad era, como éste sospechaba, otra actuación para su beneficio. Kiran lo condujo por los cavernosos y resonantes corredores, sus largas zancadas lo obligaron a caminar a paso ligero para seguirle el ritmo. Su escolta, compuesta por 2 guerreros corpulentos, la seguía a 10 pasos de distancia. Sus botas blindadas golpeaban el suelo de piedra con un ritmo pesado que servía como una percusión opresiva y constante. Kiran permanecía en silencio, una decisión deliberada para hacerlo sentir insignificante, un mero equipaje diplomático que se veía obligada a transportar. Él aprovechó el silencio, aguzando sus sentidos para captar cada detalle. Observó la precisión con la que se propagaba el sonido, como un susurro podía recorrer una plaza entera, como ciertos arcos parecían vibrar con una tenue energía residual. La ciudad no solo fue construida, fue afinada. Sus arquitectos tenían un conocimiento extraordinario de la acústica, comentó con voz cuidadosamente neutral. Gideon lo miró, con un destello de sorpresa en sus ojos dorados, comprendían la fuerza. La piedra perdura. Eso es todo. Y, sin embargo, moldearon la piedra para que transmitiera una voz. Esa es una fuerza diferente, ¿no? El poder de ser escuchado a gran distancia sin gritar. Ella no respondió, pero él vio un tic en su mandíbula, la estaba escrutando, buscando fisuras en su certeza. Entraron en los archivos inferiores, una vasta cámara circular donde se guardaban antiguas tablillas de datos. El anciano erudito esperaba, con la postura distintiva de árbitro solicitado, los registros históricos del desafío del juicio. Mientras el erudito recuperaba las tablillas solicitadas, Kuran se apoyó en una columna, con los brazos cruzados sobre su pecho blindado. La postura era despreocupada, pero sus ojos no se apartaban de ese. Era una depredadora en reposo, cada línea de su cuerpo exudando una letalidad silenciosa y contenida. Pierdes el tiempo con mitos polvorientos, dijo. El desafío es simple. El fuerte prevalece. Todas las pruebas sugieren lo contrario, respondió este, aceptando una tablilla del erudito. Nadie ha desenvainado la espada en 4 generaciones. Tu abuelo fue el último. Desde entonces, cada señor de la guerra ha gobernado por la conquista del trono, no por el juicio. El ritual es una formalidad para apaciguar al pueblo. Entrecerró los ojos. Mi padre es el caudillo más poderoso que esta ciudad ha conocido en siglos. Su fuerza es indiscutible, pero la espada permanece inmóvil. ¿Por qué? Se apartó de la columna y acortó la distancia entre ellos en 2 pasos silenciosos. De nuevo, usó su presencia física como un arma, obligándolo a mantenerse firme o a retirarse. No hizo ni lo uno ni lo otro, simplemente la observó acercarse. Porque no somos dignos del legado de los fundadores, espetó, con la voz baja y cargada de una frustración que claramente odiaba mostrar. Los linajes se han debilitado, o se ha olvidado la naturaleza de la prueba, replicó ese en voz baja. Alzó la pizarra. El erudito mencionó un mito, la canción del fundador. Carion soltó una breve risa burlona. Un cuento infantil, una nana sobre la ciudad cantándole al primer rey. No tiene sentido. ¿En serio? Preguntó ese. En mi mundo, las canciones han derribado muros. La música es una ciencia. Su física, su poder. Ella lo miró fijamente, con una expresión que mezclaba confusión y desprecio. El concepto era tan ajeno a su forma de pensar, tan propia de Marshall, que ni siquiera podía empezar a comprenderlo. Extendió la mano, rozando con los dedos la sencilla tela de su manga, un marcado contraste con su armadura. Guantelete. Tu mundo es un mundo de cosas suaves, piel suave, palabras suaves. ¿Crees que una canción puede mover una espada que ha resistido a los guerreros más fuertes de mi especie? Eres aún más necio de lo que pensaba. Su toque, ligero como era, le produjo una extraña sacudida. No fue violento, pero estaba cargado de una intensidad que nada tenía que ver con un contacto cortés.
Fue un juicio, una evaluación física de su debilidad. Sostuvo su mirada, negándose a dejarse intimidar. El aire entre ellos estaba denso con el polvo de los siglos y un desafío eléctrico e implícito que iba mucho más allá de su misión diplomática. En su mundo de absolutos físicos, su silenciosa insistencia en un tipo de poder diferente era la herejía suprema, y pudo ver en la profundidad de sus ojos dorados que la fascinaba tanto como la repelía. La gran cámara del juicio estaba abarrotada, el aire denso con la sensación de ozono, metal caliente y la ansiedad colectiva de la élite guerrera crillana. Este se encontraba en una plataforma de observación elevada. El anciano erudito vigilaba el dado central, donde el veredicto de la espada sobresalía del suelo. No era un arma ornamentada. La empuñadura era sencilla, envuelta en un material que parecía absorber la luz, y la espada era una barra lisa y sin adornos. Pero la hoja misma, o la parte visible, palpitaba con una energía violeta contenida que crepitaba y chisporroteaba, proyectando un campo de fuerza palpable que erizó los vellos de los brazos de este. Abajo, el señor de la guerra estaba sentado en su trono, su respiración era un contrapunto entrecortado al zumbido del núcleo de poder. El primer campeón, un líder de una facción rival con brazos tan gruesos como troncos de árbol, lanzó un rugido desafiante al cielo y cargó contra el disco. Empuñó la espada con ambas manos, con los músculos de la espalda y los hombros abultados. Por un instante, pareció moverla apenas una fracción de pulgada. Entonces el campo de energía violeta se encendió, estallando en una explosión de conmoción que lanzó al enorme crillón hacia atrás como si fuera un juguete. Cayó hecho un ovillo en el fondo del dado, con la armadura humeando y el cuerpo inmóvil. Los médicos se apresuraron a ayudarlo. Los siguientes campeones no tuvieron mejor suerte, cada uno se acercaba, cada uno era brutalmente repelido. Los fracasos aumentaron la tensión en la sala hasta un punto álgido, entonces se abrió un camino. El prometido de Grain caminaba hacia el dado. Era un hombre imponente, con una armadura de varias capas y púas, y el rostro una máscara de suprema arrogancia. Miró con desprecio a la plataforma de observación, sus ojos encontrándose con los de ese. «Mira, pequeño humano», resonó su voz, y la acústica de la sala la transmitió a la perfección. Así es como un verdadero guerrero reclama su premio. Ignoró el campo de energía de la espada, confiando en su pura fuerza bruta. Envolvió la empuñadura con sus enormes manos y tiró. Su rugido de esfuerzo fue ensordecedor. La energía violeta no solo brilló. Se enroscó a su alrededor como una serpiente, levantándolo del suelo. Gritó, un sonido de pura agonía mientras su armadura comenzaba a brillar de un rojo cereza bajo la tensión. Luego, con un último y repugnante crujido de energía, fue lanzado contra la pared del fondo de la cámara, dejando su cuerpo un cráter en la antigua piedra. No se movió. Un silencio horrorizado descendió, roto solo por la respiración dificultosa del señor de la guerra. Caré, con el rostro pálido y serio, se alejó de su padre. Se movía con una determinación sombría, ignorando los murmullos de la corte. No era tan grande como Gra, pero su poder era más concentrado, más refinado. Ascendió la escalera, con una expresión de absoluta concentración. Plantó los pies, con las manos aferradas a la empuñadura. No rugió. Dejó escapar un suspiro explosivo y controlado y tiró. Todo su cuerpo se tensaba, los músculos de su espalda y brazos se contraían bajo la armadura. El campo de energía la envolvió y, a diferencia de los demás, se mantuvo firme. Un gruñido bajo, fruto del esfuerzo y el dolor, escapó de sus labios. Las venas de su cuello se hinchaban y el sudor le perlaba las sienes. La espada no se movió, ni un milímetro. Durante un largo y agonizante momento. Luchó contra la fuerza invisible, una estatua viviente de desafío, pero la energía era demasiada. Con un grito de furia frustrada, se vio obligada a soltarse, tropezando hacia atrás, con las manos humeando y la respiración entrecortada. No la habían derribado, pero la habían derrotado. El fracaso público ante todos sus rivales y aliados era una herida más profunda que cualquier lesión física. Sus hombros se desplomaron solo un instante, una grieta en su fachada de guerrera. El señor de la guerra se puso en pie con dificultad, su voz resonando con fuerza forzada. El juicio ha fallado. La espada no encuentra a nadie digno. Yo, Borlak, sigo siendo el señor de la guerra, el prometido de mi hija, Gra, una vez recuperado, será mi sucesor. Un estruendo recorrió la cámara. Esto era todo. La toma del poder que ese había sido enviado a impedir.
Las facciones comenzaron a gritar. Los guerreros colocaron las manos en las empuñaduras de sus armas. La guerra civil era inminente, esperen. La voz de ese se abrió paso entre el ruido. No era fuerte, pero la acústica del salón la hizo llegar a todos los rincones. Todas las miradas se volvieron hacia él. Kira alzó la vista, con una expresión que mezclaba humillación y furia. Por la autoridad del Concordato Galáctico y los estatutos de este mismo ritual, anunció ese con voz firme y clara. Si todos los campeones fallan y el árbitro considera que el proceso está comprometido, el propio árbitro podrá intentar el desafío para garantizar una transición pacífica. Un momento de silencio atónito fue seguido por una ola de incredulidad, que rápidamente se convirtió en una risa burlona. El sonido era ensordecedor. Kira lo miró fijamente, con los labios curvados en una mueca de puro desprecio, aunque en sus ojos se vislumbraba un destello de dolorosa humillación. La idea era absurda. Era un insulto. Lo ignoró por completo. Descendió de la plataforma, sus sencillas vestiduras diplomáticas contrastaban fuertemente con las armaduras y los cueros de guerreros de los cristianos. Caminó entre la multitud burlona, cuyo desprecio lo inundó como una fuerza física. Era el ratón entrando en la guarida del león, y los leones se reían. Kiran lo observó acercarse al Deis, sus ojos dorados llameando con un orgullo herido y furioso. Lo vio como su última y patética burla a su fracaso. Para toda su cultura, era un necio muerto. Ese subió al Deis, la energía crepitante de la espada lo envolvió. La ignoró, al igual que ignoró los insultos y las risas de los guerreros reunidos. La cámara era una sinfonía de desprecio, y Kiran, observando desde el lado de su padre, era su directora. Su rostro era una máscara de fría furia. Esta criatura blanda y débil estaba a punto de burlarse de su tradición más sagrada. Sería vaporizado, y sería un final apropiado para esta farsa diplomática. Alcanzó la espada y se detuvo. No se preparó. No lanzó el rugido de un guerrero. Colocó las manos suavemente, casi con reverencia, sobre la fría y oscura empuñadura. Cerró los ojos, aislándose del mundo hostil que lo rodeaba, y se concentró en su interior. Las palabras de los ancianos sabios resonaban en su mente. Los antiguos textos hablan de una canción, no de una lucha. Pensó en la acústica de la ciudad, en cómo propagaba el sonido, en cómo parecía esperar una frecuencia específica. Pensó en la historia de la humanidad, en los cantos gregorianos que podían llenar una catedral, en los monjes tibetanos cuyo canto gutural podía hacer vibrar la piedra. Pensó en la física, en la frecuencia resonante y las vibraciones simpáticas. Esto no era una cerradura que debiera forzarse. Era un instrumento que debía tocarse. Respiró hondo y comenzó a tararear. No fue un sonido fuerte, apenas más que un susurro, pero era increíblemente puro. Era una sola nota perfecta, un si bemol armónico que parecía brotar del centro mismo de su ser. La nota no resonó. Fue absorbida por la sala. El gran salón no la amplificó. Se unió a ella. Un zumbido bajo y resonante comenzó a elevarse desde las mismas piedras que los rodeaban, el suelo vibrando suavemente bajo sus pies. La risa burlona se apagó en las gargantas de los guerreros cristianos, reemplazada por miradas de estupefacción. El violento crepitar campo de energía violeta alrededor de Verdict vaciló. La furiosa descarga estática se suavizó, su color cambiando a un suave índigo pulsante. El opresivo zumbido del núcleo de poder se aquietó, armonizando con la nota que éste sostenía. Tiró. No hubo resistencia. La espada se deslizó de su funda en el núcleo de poder con un suave silbido metálico, un sonido de liberación, de libertad. Fue tan fácil como sacar un abrecartas de un sobre. Alzó el veredicto. Era más ligero de lo que esperaba, perfectamente equilibrado. La luz índigo que emanaba de la hoja bañaba su rostro con un brillo tranquilo y etéreo. El silencio en él. La cámara era absoluta. Era un peso físico, más denso y profundo que cualquier sonido. Cada guerrero, cada corcel, cada guardia estaba paralizado. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro e incredulidad. Entonces, desde el trono del Señor de la Guerra, se oyó un único y agudo jadeo. Todas las miradas se volvieron. Kiran, la feroz princesa guerrera, la orgullosa hija del Señor de la Guerra, lo miraba fijamente. Su rostro se había despojado de la burla, la arrogancia y el desprecio, solo quedaba una admiración pura y sin filtros.
Sus labios estaban entreabiertos, sus ojos dorados, muy abiertos por una emoción tan profunda que rayaba en la reverencia. Mientras toda la corte observaba, se movió. Sus emociones eran lentas, involuntarias, como si su cuerpo respondiera a una orden que su mente aún no había procesado. Dio un paso atrás desde el trono y, temblando su formidable figura, se arrodilló lenta y deliberadamente. Justo cuando se arrodilló, los deis de piedra que rodeaban a Esre resplandecieron con luz. Proyecciones holográficas surgieron del trono y del suelo, inundando la sala con complejos esquemas y flujos de datos. Redes eléctricas de toda la ciudad, controles atmosféricos, antiguas y formidables emplazamientos de armas defensivas. Todo estaba allí, y todo se originaba en la espada que sostenía. No se había limitado a reclamar un título, el mito era más literal de lo que cualquiera de ellos jamás había imaginado. Se había convertido en la llave maestra. Tenía la existencia misma de Etelard en la palma de su mano. El momento posterior fue un polvorín. El señor de la guerra Borlo, con el rostro morado de rabia, bramó a sus guardias para que capturaran al humano y le arrebataran la espada. Es un forastero, un embaucador. Esto es una blasfemia. Pero los guardias vacilaron, con la mirada fija en las brillantes proyecciones que ahora llenaban la sala del trono. Antiguas torretas defensivas, largamente inactivas dentro de las murallas de la ciudad, giraron y se encendieron, sus retículas de puntería recorriendo la cámara. El trono mismo vibraba con un poder que hacía que el asiento de piedra del señor de la guerra pareciera una burda imitación. El veredicto no era un símbolo de poder. Era el poder mismo, y éste lo ostentaba. «Detente», ordenó una voz, aguda y clara. Aragorn. Se levantó de rodillas, su asombro ahora transformado en una resolución dura e impenetrable. Desenvainó su espada, una perversa arma curva de metal oscuro, y se interpuso entre este y su furioso padre. «El juicio es absoluto», declaró, con una voz que resonó con una autoridad que silenció la sala. «La espada ha elegido. No permitiré que nuestra ley más sagrada sea profanada», no miró a ese. Su atención estaba completamente centrada en el señor de la guerra y sus leales. Su postura era un claro desafío, ella era su escudo, su única defensa. Lo justificó como una cuestión de honor, de tradición. Pero ese vio el conflicto que bullía en sus ojos dorados. Esto iba en contra de todos sus instintos, de todas las lecciones que le habían enseñado. Más tarde, en las opulentas habitaciones que habían pertenecido al señor de la guerra hacía una hora, la tensión era palpable. Este estaba sentado en una gran e incómoda silla. Con veredicto sobre las rodillas, su suave luz índigo palpitaba al ritmo de su corazón. Kiran vigilaba la puerta, con la espalda recta como un palo, la mano sin separarse de la empuñadura de su espada. El silencio se extendió denso y pesado. «Deberías haber sido incinerado», dijo finalmente en voz baja. La energía de un intento fallido. La armadura de grasa se había fundido con su piel. «¿Cómo? ¿Qué hiciste?» «Escuché», dijo ese simplemente. «Tu ciudad canta, Karan. Lleváis tanto tiempo gritándole que habéis olvidado cómo escucharla». Ella se giró para mirarlo. Su expresión era un torbellino de confusión, ira y un respeto a regañadientes que claramente le resultaba desagradable. «Cantaba, afirmas que venciste el juicio con una canción». «Con una frecuencia», la corrigió él con suavidad, una tonalidad resonante. «No se trataba de fuerza. Nunca se trató de fuerza. Se trataba de armonía». Ella dio un paso hacia él, luego otro, hasta que se irguió sobre su silla, una figura imponente y enfundada en armadura. Sintió un destello del miedo primigenio que había experimentado en su primer encuentro, pero ahora era diferente. La dinámica de poder se había trastocado irrevocablemente, él era el gobernante, pero estaba completamente a su merced. Ella era su subordinada, su escudo jurado, y sin embargo, ella era la única razón por la que aún respiraba. «Armonía», repitió la palabra como si fuera una maldición extranjera. «Somos un pueblo de acción, de combate. Nuestra armonía es el choque de espadas en la batalla, y por eso vuestro pueblo ha estado perdiendo líderes durante 100 años, luchando por un trono que ninguno de vosotros podía reclamar legítimamente», afirmó, no como una acusación, sino como un hecho. A ella se le tensó la mandíbula pero no pudo refutar sus palabras. Extendió la mano, pero su guantelete se detuvo justo antes de la espada brillante que descansaba en su regazo.
¿Qué es este poder? ¿Qué has desatado? El legado del fundador, supongo, dijo, la capacidad de construir en lugar de destruir, de nutrir en lugar de conquistar. Ella bajó la mirada de la espada a su rostro, con una expresión intensa y escrutadora. La burla había desaparecido, reemplazada por una peligrosa e inquietante curiosidad. Era un enigma, un rompecabezas que debía resolver. Su cultura la había preparado para cualquier amenaza física imaginable, pero no le había dado ninguna defensa contra un hombre silencioso que podía comandar fuerzas ancestrales con una simple melodía. Ella era su guardiana. Pero en ese momento, mientras contemplaba al apacible ser humano que ahora tenía el destino de su ciudad en sus manos, se sintió la persona más vulnerable de la sala. Los primeros días del reinado de Esle fueron un estudio y una silenciosa revolución. La élite guerrera leal al señor de la guerra y Agra hervía de rabia en sus cuarteles, con el honor gravemente herido. Consideraban la victoria de Esle un engaño, una profanación de sus valores. Observaban cada uno de sus movimientos. Su desprecio era una fuerza palpable en la ciudad, pero Esle no les hizo frente. Su campo de batalla no era el patio de entrenamiento, era la consola de mando del trono. Con Kurane a su lado, una presencia vigilante constante, comenzó a aprender los intrincados sistemas de la ciudad. Pasaba horas rastreando el flujo de energía, la distribución de recursos. La interfaz del trono le resultaba intuitiva de una forma que jamás lo habría sido para un Krillon. Sus mentes eran lineales, diseñadas para la táctica y la confrontación directa. La suya estaba diseñada para ver patrones, para comprender sistemas complejos interconectados. Era otro rasgo exclusivamente humano que solo ahora comenzaba a apreciar. Las granjas hidropónicas en los sectores inferiores funcionan al 60% de eficiencia, observó una tarde, mientras sus dedos recorrían las pantallas holográficas. La energía se desvía a los estadios de gladiadores y a las redes de calefacción privadas de los oficiales. Kirion estaba detrás de él, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que emanaba de ella. Los guerreros son de vital importancia, dijo. Afirmó. Las palabras eran una recitación escrita de doctrina. Los guerreros no pueden luchar con el estómago vacío, replicó ese sin levantar la vista. Los granjeros y técnicos de los sectores inferiores alimentan a vuestros ejércitos, pero viven con raciones mínimas. Eso no es una sociedad. Es un parásito que se alimenta de su propio huésped, con unas pocas órdenes sordas, redirigió la energía. Las luces del esquema cambiaron, el flujo de energía se movió de los estadios vacíos y en desuso a las granjas vitales que sustentaban la vida. Curión no dijo nada, pero podía sentir su quietud, el peso de su contemplación. Era un acto simple y lógico, pero tan profundamente ajeno a la rígida jerarquía de su cultura que equivalía a una herejía. Los efectos fueron casi inmediatos. En un día, delegaciones de los sectores inferiores llegaron a la sala del trono, no con armas, sino con ofrendas, frutas y verduras raras, sus rostros llenos de una reverencia esperanzadora que Adgar no había visto en generaciones. Miraron a Esle no como un conquistador, sino como un salvador. Su gratitud era un escudo más efectivo que cualquier guerrero. En las largas horas que pasaban juntos, la dinámica entre Esle y Kiran comenzó a cambiar. La tensión persistía, pero ya no nacía de la hostilidad. Era una corriente de fascinación, de descubrimiento. Él explicaba un concepto de la física humana y ella respondía con un principio de la estrategia de batalla krillana, y ambos encontraban una extraña e inesperada coincidencia. Una tarde, mientras trabajaba para descifrar un esquema particularmente complejo de recuperación de agua, se dio cuenta de que estaba luchando, se frotó las sienes, una ola de fatiga lo invadió. Es una paradoja. Aumentar la presión debería aumentar el caudal, pero está teniendo el efecto contrario. Kiran se movió. A su lado, sus ojos dorados escudriñaron el complejo holograma. Permaneció en silencio un largo rato, con el ceño fruncido. Estás intentando forzar el paso del agua, dijo finalmente. Su voz era suave, sorprendentemente suave. En combate, si el escudo de un enemigo es demasiado fuerte, no se presiona más. Se encuentra el punto más débil y se ataca allí, o se crea una distracción. Piensas como un constructor. Piensa como un guerrero. Extendió la mano, sus dedos blindados se cernieron sobre la pantalla. Aquí, este conducto secundario es más antiguo, menos eficiente. El sistema lo ve como una vulnerabilidad y lo compensa restringiendo el flujo del acueducto principal.
Cuando aumenta la presión, se protege. Su dedo tocó otro punto en el esquema. Desvía una pequeña cantidad de presión aquí, a esta válvula de alivio. Convence al sistema de que la vulnerabilidad ya se está solucionando. Relajará sus defensas en la línea principal. Él siguió sus instrucciones. El caudal en el acueducto principal aumentó inmediatamente al 100%. Se reclinó en su silla y la miró, su rostro estaba iluminado por la suave luz de la consola y su expresión reflejaba una serena satisfacción. Impresionante, dijo, con voz llena de genuina admiración. Un leve rubor oscureció las marcas de sus mejillas, no estaba acostumbrada a los elogios, especialmente no para su intelecto. Es simple lógica de combate, replicó, aunque no se apartó. No hay nada simple en ello, dijo él, sosteniendo su mirada. Tienes una mente estratégica brillante, Kirion. En el suave murmullo de la sala del trono, con la vida de la ciudad palpitando a su alrededor, un nuevo entendimiento surgió entre ellos. Él vio más allá de la armadura, hacia el agudo intelecto que la habitaba, y ella vio más allá de su fragilidad física, hacia una fuerza que apenas comenzaba a comprender. El espacio entre ellos, otrora un campo de batalla de desprecio cultural, se estaba transformando en algo completamente distinto. Se estaba convirtiendo en un terreno común. El duelo con Gra se cernía sobre ellos, una tormenta en el horizonte. Este podía sentir el peso de las expectativas de la clase guerrera, su ansia de verlo fracasar, de verlo morir. Kieran se puso más tensa a medida que se acercaba el día, y su vigilancia protectora sobre él se convirtió en una presencia casi constante. Lo encontró una noche en el anticham del trono, mirando fijamente las luces de la ciudad. No eres un guerrero, afirmó con voz monótona. No puedes vencerlo. No tengo intención de luchar contra él, respondió ese, apartándose de la ventana. Tengo intención de, ganarán, dijo ella, negando con la cabeza en un gesto de frustración. No lo entiendes, para Gra, esto no se trata de gobernar. Se trata de honor. No se detendrá hasta que uno de ustedes muera. Entonces tendré que enseñarle que hay cosas peores que la muerte. La humillación, por ejemplo. Vio la fría certeza en sus ojos y guardó silencio. Reconoció esa mirada. Era la misma mirada que su padre ponía antes de una batalla que sabía que ganaría. Le inquietaba verla en el rostro de un hombre que nunca había empuñado una espada con ira. Sigues tensa, observó él, cambiando de tema. Tu gente tiene una forma de centrar la mente antes del combate, ¿no es así? Los textos de los eruditos lo llamaban el núcleo Kalin, la quietud del alma. Kiran parpadeó, sorprendida de que no solo hubiera leído sobre la práctica, sino que recordara el nombre. Es una disciplina para guerreros. Requiere concentración, control, entonces enséñame, dijo él. Ella vaciló, luego asintió brevemente. Muy bien, quítate la túnica, la petición era práctica, no provocativa. Sin embargo, generó una tensión en el ambiente. Este obedeció, desabrochándose la sencilla prenda gris y colgándola sobre una silla, quedando en camiseta y pantalones negros. La tela era fina, delineando la delgada y fibrosa fuerza de su figura. Era un cuerpo hecho para la resistencia y la reflexión, no para el combate brutal. Quédate aquí, ordenó ella, colocándolo en el centro de la habitación. Tu postura es incorrecta. La columna vertebral humana es frágil. La sostienes como si fuera a romperse. Se colocó detrás de él y sintió el calor repentino y sorprendente de sus manos en la espalda, una entre los omóplatos y la otra en la base de la columna. Su tacto era firme, sus guanteletes blindados estaban sobre una mesa cercana, y sus manos desnudas irradiaban un calor sorprendente contra la fina tela de su camisa. Endereza la espalda, murmuró ella, con la voz cerca de su oído, presionando con los dedos los músculos de su columna, no una caricia, sino una orden. Siente cómo fluye la energía desde la tierra hasta lo más profundo de tu ser. Un guerrero es un conducto, no un recipiente, hizo lo que ella le indicó, concentrándose en su tacto, en el calor que parecía penetrarle hasta los huesos. Su cercanía era abrumadora. Podía percibir el tenue aroma a limpio de su piel, una mezcla de ozono y algo singularmente crillano que no lograba identificar. Ahora respira, ordenó ella. No con el pecho como un niño asustado, con el diafragma. Sigue mi ritmo. Ella presionó su pecho contra su espalda y él pudo sentir el lento y poderoso ascenso y descenso de su respiración.
Era como apoyarse en una estatua viviente. Se concentró, sincronizando su respiración con la de ella. Inhalar. Mantener la respiración. Exhalar. La habitación pareció desvanecerse, la única realidad era la sólida pared de su cuerpo contra su espalda, el calor de sus manos, el sonido de su respiración sincronizada. El objetivo es acallar el ruido, susurró ella. Su aliento le erizó el cabello en la nuca, buscando un único punto de concentración. Pero mientras permanecía allí, sintiendo el poderoso latido de su corazón contra su columna, acallar el ruido era lo último en lo que pensaba, la habitación estaba llena de él. El roce de sus ropas, el susurro de su respiración, la frenética conversación silenciosa de sus cuerpos. Sus manos se movieron, sus pulgares trazando las líneas de sus omóplatos. El gesto ya no era clínico. Era exploratorio, sintió un temblor recorrerla, un eco del que lo estremecía a él. La línea entre una lección y un abrazo se había desvanecido. Podía sentir la suavidad de sus pechos contra su espalda, la fuerza de sus muslos mientras se apoyaba tras él. Comenzó a girarse para mirarla y confirmar que la corriente eléctrica que fluía entre ellos era real. Las puertas de la cámara se abrieron con un siseo. El capitán de la guardia estaba allí, con el rostro adusto. El árbitro GR ha llegado al sector designado. El duelo comienza. El hechizo se había roto. Kairen retiró las manos bruscamente, como si se quemara, retrocediendo rápidamente. Un rubor oscuro le tiñó las mejillas. Ezra se giró para mirarla, la antecámara se sentía repentinamente fría sin su contacto. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada compartida, una nueva y peligrosa verdad se hizo presente. Recogió con calma su túnica, sus movimientos no delataban la turbulencia interior. Estaba listo. El abandonado sector industrial era un laberinto de pórticos oxidados, cintas transportadoras silenciosas y fosas de fundición cavernosas. Caía una llovizna, resbalando las superficies metálicas y amortiguando el sonido. Era el tablero de ajedrez perfecto. Desde la sala del trono, Esle observó en una pantalla holográfica cómo GR entraba en el sector, con un enorme martillo de guerra sostenido con desgana en una mano. El bruto era la viva imagen del poderío de un mariscal crillano, cada uno de sus movimientos irradiaba arrogancia y sed de sangre. Toda la clase guerrera de Atalgard observaba desde pantallas remotas, ansiosa por la masacre humana. Está en su salsa, dijo Kirion con voz tensa. Estaba de pie junto al trono, con los brazos cruzados, una docena de emociones contradictorias reflejadas en su rostro. Un espacio cerrado, un objetivo simple, matar al enemigo. Te cazará y te aplastará, respondió ese. Apoyó las manos en el panel de control del trono. La pantalla holográfica hizo zoom, mostrando la firma térmica de Gra moviéndose por las estructuras laberínticas. Una serie de runas de mando brillaron en las yemas de los dedos de ese. El objetivo no es matarlo, sino demostrar que es obsoleto. Con un pensamiento, activó su primer movimiento. Una pesada puerta de hierro, a 50 metros frente a Gra, se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. El sonido resonó por todo el sector. Gra rugió de frustración y cargó, arrancando la puerta de sus goznes de un solo golpe con su martillo. Desde las salas de observación, los guerreros vitorearon. Kiran miró a Esle. Ese era tu plan. Una distracción, dijo Esle con calma. Mientras Gra se concentraba en la puerta, Esle activó silenciosamente una grúa magnética muy por encima de él. Una enorme lámina de metal corroído. La estructura, que había permanecido en su lugar durante un siglo, fue liberada. No cayó sobre Gra, sino que se estrelló contra él, bloqueando su única salida, quedó atrapado en el pasillo inicial. Gra se giró bruscamente, y su rugido de furia se transformó en uno de confusión al ver su camino bloqueado. Los vítores de los guerreros se apagaron. Ahora, murmuró Esle, comenzamos. Durante la siguiente hora, Esle orquestó una sinfonía de frustración. No atacó a Gra. Manipuló el entorno. Desvió el vapor a través de las tuberías para reducir la visibilidad. Activó antiguas cintas transportadoras para llevar a Gra en la dirección equivocada y usó abrazaderas magnéticas para sellar los pasajes justo cuando el guerrero se acercaba. Gra, una criatura de pura reacción física, solo podía responder con fuerza bruta. Golpeó, aplastó y bramó, desperdiciando su formidable energía contra un enemigo inexistente. Estaba luchando contra la fábrica misma, y la fábrica poseía una mente muy superior.
El clímax del duelo llegó cuando Gra, exhausto y furioso, finalmente divisó a Ezre. El humano se encontraba sobre una alta pasarela que cruzaba un profundo pozo de fundición. No había forma de cruzar, salvo un estrecho puente de mantenimiento. Con un último rugido triunfal, Gra cargó sobre el puente, martillo en alto, con la victoria reflejada en sus ojos. Los guerreros que observaban se inclinaron hacia adelante, seguros de que era el final. Ezre no se movió. Simplemente observó al bruto acercarse. Cuando Gra estaba a mitad de camino, Ezre habló, su voz tranquila y clara a través del sistema de comunicación del sector. Gra, devoraré tus huesos, humano, bramó Gra, echando a correr. Ezre suspiró suavemente y pulsó una runa en la consola del trono. El puente de mantenimiento no se derrumbó. En su lugar, dos enormes brazos hidráulicos, antes ocultos dentro de la estructura de la pasarela, se desplegaron con increíble velocidad. No golpearon a Gra. Apretaron la cabeza de su martillo de guerra, atrapándolo al instante. El impulso de su carga, combinado con el agarre inamovible de su arma, lanzó a Gra por encima, su propia fuerza usada en su contra. Quedó colgando allí, suspendido sobre el horno de fundición, con las manos aún aferradas obstinadamente al martillo que fue su perdición. Estaba completamente derrotado, completamente humillado, sin que se hubiera asestado un solo golpe. Un profundo silencio se apoderó de Atlar. La clase guerrera miraba fijamente sus pantallas, con rostros inexpresivos por la incredulidad. Acababan de presenciar cómo su mayor campeón era completamente desmantelado por una serie de palancas y poleas operadas por un hombre sentado tranquilamente en una silla a kilómetros de distancia. No solo había derrotado a Gra. Había invalidado toda su filosofía de la fuerza. Esa miró a Qian, su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos muy abiertos con la misma admiración que había visto cuando desenvainó la espada por primera vez. Una vez más, le había mostrado un nuevo tipo de poder, no con una canción esta vez, sino con estrategia. ¿Lo ves ahora?, preguntó en voz baja. Ella solo pudo asentir, con la mirada fija en la imagen de su antiguo prometido, colgando indefenso como un juguete. La humillación de Gra hizo añicos la autoridad que aún le quedaba al señor de la guerra. La clase guerrera, con su campeón derrotado y su ideología invalidada, cayó en el caos. El apoyo a Ezre, el gobernante tranquilo y reflexivo que hizo que las granjas fueran productivas y el agua corriera limpia, se convirtió en una ola arrolladora. La transición fue incruenta. Bor lo era. Se le permitió retirarse a sus propiedades privadas, un anciano derrotado, su poder desvaneciéndose en la historia. Edgar tenía un nuevo líder. Ezre estaba de pie en la sala del trono, la cámara silenciosa, salvo por el suave murmullo del corazón de la ciudad. Sostenía el veredicto, su peso familiar en sus manos, su luz índigo, una presencia reconfortante. No había buscado este poder, pero lo usaría para el bien de esta ciudad y su gente. Un sonido en la puerta lo hizo girar. Kiran estaba allí, no con su armadura, sino con las sencillas túnicas azul oscuro de una cordera crillana. El cambio fue sorprendente, sin la dura coraza metálica, parecía a la vez más suave y formidable. La severa trenza había desaparecido, su cabello blanco como la nieve caía libremente sobre sus hombros. Caminó hacia él, su movimiento aún poseía su gracia felina, pero sin el filo agresivo. Se detuvo frente a él, sus ojos dorados buscando los suyos. Está hecho, dijo. Las facciones han jurado lealtad. Mi padre ha abdicado. La ciudad es tuya. Nuestra, corrigió él con suavidad. Una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina que le había visto, se dibujó en sus labios. He pasado mi vida creyendo que la fuerza se medía por el peso de la espada en la mano. Pensaba que eras débil porque no llevabas una. Extendió la mano y la posó sobre su brazo. Su tacto era cálido, su piel suave contra la suya. Era un gesto de profunda intimidad, un marcado contraste con su primer empujón agresivo. Me equivoqué, susurró. Tu fuerza está aquí. Le tocó la sien con un dedo. Y aquí movió la mano hasta posarla sobre su corazón. Es una fuerza que mi pueblo había olvidado. Una fuerza que nunca supe que anhelaba. Él cubrió su mano con la suya, su pulgar acariciando el dorso de sus nudillos. La misma corriente eléctrica que había sentido durante su lección de meditación regresó. Pero esta vez no hubo interrupción, ni batalla que librar. Tu fuerza es lo que me mantuvo con vida para usar la mía, dijo en voz baja.
Son las dos caras de la misma espada, Carion, una es inútil sin la otra. Ella se acercó, su cuerpo ahora pegado al de él. Miró de sus ojos a la espada que aún sostenía. Mi padre deseaba que yo gobernara junto a un guerrero, gobernaré junto a un rey. Él se inclinó y ella lo recibió a medias, el beso no fue tierno. Fue una colisión de dos mundos, fuego y concentración, pasión e intelecto. Fue el sabor de la victoria, el calor de la forja, el murmullo del alma de la ciudad y la promesa de un futuro que construirían juntos. Sus manos se alzaron para acariciar su rostro, su toque posesivo y tierno a la vez. Su brazo libre rodeó su cintura, atrayéndola aún más cerca, la empuñadura del veredicto presionada entre ellos. La fuente de su poder, el símbolo de su unión. En el corazón de la antigua ciudad, el diplomático humano y la princesa guerrera sellaron su alianza no con un tratado, sino con un beso ardiente y apasionado, forjando una nueva dinastía de las cenizas de una tradición rota. Edgard ya no sería gobernada solo por la fuerza, sino por una armonía mucho más poderosa.